Buenos días, quiero saludarlos en este domingo y darle gracias a Dios porque podemos comunicarnos a través de este medio. En estos días escuché, y se está escuchando, ¿no?, que las autoridades aconsejan solamente lo estricto y mente necesario para que no nos bombardeen tantas noticias. Cuando prendemos la tele a la mañana, a veces, después de tener nuestra oración matinal, y nos encontramos con esta pandemia que está consumiendo al mundo y que está poniendo a las personas tan mal, que incluso aconsejan que no miren más de lo necesario, que busquen distracciones, que busquen otras cosas. Y hoy a la mañana, muy temprano, escuchaba una canción que a mí me trae recuerdos. Cuando escucho algún himno, alguna canción, me gusta averiguar quién la escribió y por qué. Hay una canción que se llama Paz en la tormenta, ¿sí? Y es muy popular. ¿Saben? Esta canción la escribió un hombre allá por el 70 y pico, 76 creo, que se llamaba Kirk, como el capitán de Viaje a las Estrellas, Kirk Allan. Y este hombre le escribe esta canción tan linda, que la tradujo al castellano Irene Kitty Vera, esta canción tan linda después de haber perdido a su esposa y a su hijo en el momento del parto. Un momento terrible, momentos terribles como los que están pasando muchas familias en nuestro país. Gracias a Dios, porque son pocos en comparación con otros, pero cuando te toca la pérdida personal es grande y es tremendo. Y estamos orando mucho para que el Señor nos libre y podamos estar tranquilos en este momento y podamos tener esto que es, como dice esta canción tan bella, paz en la tormenta. Yo recuerdo en un pasaje bíblico maravilloso que está en Marcos capítulo 4, verso 34 en adelante, y también lo podemos encontrar en Mateo. Jesús calma la tempestad. Y hay un hecho que a mí me llamó poderosamente la atención. Muchas veces muchos de nosotros creemos en el Señor, muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no ponemos atención a la palabra de Jesús. Yo le voy a leer este relato que todos conocen, la mayoría de los que van a las iglesias los conocen, pero te lo voy a leer, quizás vos no estás yendo a ninguna iglesia, no te congregás y ves este video porque tenés la oportunidad o porque estás dando vuelta ahí por internet y te encontrás con una persona que no es muy agraciada, que soy yo, que te está hablando. Y dice la palabra de Dios: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Aquí en mi Biblia lo tengo en rojo porque son palabras de Jesús. Jesús dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que dijeron sus discípulos, despidieron a la multitud, salieron Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús dormía, Jesús estaba dormido. En la parte posterior de la barca, en la Reina Valera dice, estaba en la proa o en la popa, ¿no?, con la cabeza acostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas le obedecen». Una tormenta se desata y ustedes dirían: «¿Pero por qué salieron al mar si veían que había mal tiempo?». ¿Saben? En la región donde ocurrió esto, el tiempo cambia muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene influencias monzónicas de los vientos del monzón
y puede haber una gran bonanza y de un momento a otro se levantó una tormenta. Esto es lo que pasó. Y los discípulos empezaron a desesperarse, pero no habían escuchado la palabra del Señor. El Señor le había dicho, vamos del otro lado, vamos. Yo subo a la barca y vamos del otro lado. Y yo me ponía a pensar, si los discípulos realmente le dieran la importancia, o nosotros le diéramos la importancia a la palabra de Dios cuando Dios habla en nuestras vidas, sería muy distinto. Encontramos hoy por hoy muchas personas que están zozobrando, que están ahí como los discípulos, ven esta pandemia y ven todas las cosas y muchos se dicen, ¿y ahora cómo vamos a seguir? ¿Cómo se va a reactivar la economía? Y otros hablamos de muchas cosas. Yo con respecto a esto le decía hoy a un hermano, o ayer le decía a un hermano querido, ¿de qué te sirve tener un palo verde si no tenés la vida? La economía se va a reactivar. Lo que nosotros tenemos que preservar es que si es la voluntad de Dios, nos conserve la vida para poder seguir predicando a este Jesús maravilloso, que cuando habla muchas veces no lo escuchamos. Porque si ellos hubieran puesto atención en que el Señor le había dicho desde un principio, vamos del otro lado, es porque iban a llegar al otro lado. Porque Él estaba tranquilo de que iban a llegar al otro lado. Sin embargo, muchas veces cuando vienen las pruebas y vienen las tormentas y vienen los momentos difíciles a nuestra vida, hacemos como hicieron los discípulos. Maestro, que nos ahogamos. Maestro, que nos ahogamos, gritaron, dice la palabra. Jesús, cuando calma el viento y calma las olas, le pregunta, ¿por qué tienen miedo? Y yo te preguntaría a vos, que estás en tu casa, estamos en cuarentena, por ahí no tenés todo lo que necesitas, pero seguramente Dios siempre provee y siempre tenés lo necesario, al menos para poner en la mesa. Cuando nosotros recibimos el modelo de oración del Padre Nuestro, no dice, dame los mejores manjares, dice el pan nuestro de cada día. Y recuerdo al profeta cuando vino la gran sequía y estuvo comiendo aceite y harina por mucho tiempo. Nosotros tenemos un poquito más que aceite y harina y el Señor siempre provee. Tenemos un pueblo bondadoso, pero lo que me llama la atención es que le dice, ¿todavía no tienen fe? ¿O todavía no aprendieron a creer en mi palabra? ¿Todavía no aprendieron que yo les dije cuando subí a esta barca, vamos del otro lado? Jesucristo estaba tranquilo. Jesucristo dice esta versión, la nueva versión internacional, que él estaba acostado en una almohada en la parte de atrás del barco, durmiendo. Porque su palabra era, vamos del otro lado. Y si el Señor nos dice esto, nos dice, no te preocupes por lo que vaya a pasar. No te preocupes. Y esto involucra una cosa bastante más grande de la que nosotros pensamos. Yo soy un paciente de riesgo. Y realmente, te lo digo con total sinceridad, muchos de los que nos rodean, a mi esposa y a mí, nos miran como diciendo, no, ustedes ya están grandes y él no lo deje salir porque es un paciente de riesgo. Yo tengo que cuidarme mucho, sí es verdad. No me voy a poner en la vía del tren, pero confío plenamente en el Señor de que me voy a ir cuando Él quiera. Y voy a partir cuando Él quiera. Y mi esperanza está puesta en que si me toca partir, me voy a encontrar con el Señor. Y eso a mí me da paz en medio de la tormenta. Tener paz en estos momentos es de mucha importancia. Si vos sos cristiano, si tenés a Cristo en tu corazón, no te dejes envolver por la vorágine ni la locura. Empezá a tener paz y a descansar. ¿Sabes? Cuando Jesucristo oró por sus discípulos, le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y usted me dirá, pero estaba hablando de sus discípulos, y yo te hago una pregunta. Jesucristo lo que dejó a la iglesia como mandato es, ¿vayan a ser creyentes o vayan a ser discípulos? La Biblia dice, vayan, prediquen y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Si vos sos un discípulo del Señor, tenés que saber de que el Señor te va a librar del mal, pero no te va a librar de la muerte, porque la muerte va a llegar inexorablemente cuando Él lo disponga. Yo no sé cuántos vamos a partir, creo que muy pocos, porque tratamos de hacer las cosas bien, pero empecemos a darle valor a la palabra del Señor. Estos discípulos aprendieron esta lección mucho después. Pedro tuvo que aprender esa lección, ya Cristo resucitado, Juan capítulo 21, donde el Señor viene y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y ahí se dio cuenta de la lección que estaba aprendiendo, porque Pedro le había dicho: yo nunca te voy a negar. Y el Señor le dijo: antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Cuando el Señor Jesús habla, ponele atención. Y yo creo que ellos aprendieron esta lección. Y la pregunta que les hizo: ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tenés fe? ¿No tenés esa fe en el Señor Jesucristo que vos vas a hacer todo lo posible para que esto pase y no te haga nada, no pase nada? Y oramos para que el Señor tenga misericordia. Oramos para que el Señor tenga misericordia por nuestra patria, por el mundo, por nuestros seres queridos. Pero si llegara a pasar, yo sé que me voy con el Señor. Entonces, tener paz en medio de la tormenta. Como te conté al principio, el autor de esta canción perdió a su mujer y a su hijo en el momento del parto. Y escribió una canción tan hermosa. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Que esta tormenta que nos rodee no te apabulle. Que esta tormenta que nos rodea no quite de tu vida el gozo de tener la esperanza maravillosa de estar con nuestro Señor. Que esto no nos pase a nosotros. Nosotros tenemos que tener paz en medio de la tormenta. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu domingo, y que empieces a disfrutar de la palabra de Dios. Y cuando veas, al menos en mi Biblia yo tengo todas las palabras del Señor en rojo. Cuando veas palabra del Señor, ponele mucha atención, porque el Señor a estos discípulos que se desesperaron le había dicho: vamos del otro lado, porque hay cosas que hacer. Dios bendiga tu vida. Oramos, como dijimos, porque el Señor nos libre de todo mal, pero todo está bajo la voluntad de Dios. Te saluda con mucho afecto. Mi nombre es Juan Ismael Escobar, soy pastor de la Iglesia Bautista Renacer en Isidro Casanova, Partido de la Matanza, República Argentina. Dios te bendiga.